El movimiento reciente del precio de la plata rompió una expectativa ampliamente aceptada en los mercados de metales preciosos. En una jornada marcada por datos económicos positivos en Estados Unidos, la reacción habitual habría sido presión bajista sobre los metales. Sin embargo, ocurrió lo contrario. La plata registró un avance fuerte, subiendo un 4.54% en el mismo entorno que normalmente habría limitado su impulso. El dato que dominó el panorama macroeconómico fue la creación de 130.000 nuevos empleos en Estados Unidos, junto con una caída de la tasa de desempleo hasta el 4.3%. Este tipo de noticias suele interpretarse como señal de fortaleza económica. Bajo condiciones normales, cifras laborales sólidas tienden a reducir el atractivo inmediato de activos de resguardo como los metales preciosos, ya que disminuyen la percepción de riesgo y favorecen activos de crecimiento. Por esa razón, la reacción de la plata destacó de forma especial. No solo evitó caer, sino que lideró el rendimiento dentro del complejo de metales preciosos. El movimiento no fue marginal ni técnico. Fue un avance amplio que llamó la atención, porque ocurrió en dirección opuesta a la respuesta típica esperada bajo buenas noticias económicas. Este tipo de divergencia obliga a observar el mercado con mayor detalle. Cuando un activo se mueve contra el patrón macroeconómico dominante, suele indicar que otras fuerzas están influyendo con peso suficiente para superar la lógica habitual. Puede tratarse de factores de oferta, de posicionamiento, de expectativas de política monetaria o de condiciones específicas del mercado físico. La subida no ocurrió en aislamiento, pero sí fue desproporcionada frente a la señal económica del día. Ese contraste es el punto de partida del análisis, un metal que avanza con fuerza justo cuando el entorno de datos sugería moderación. El comportamiento de la plata en este contexto establece el eje central del fenómeno, fortaleza de precio en contra de la señal macro inmediata. El avance de la plata no solo fue llamativo por ocurrir junto a datos económicos favorables, sino también por su magnitud relativa frente a otros metales preciosos. Dentro del conjunto del mercado, la plata fue el activo con mejor desempeño en la sesión analizada, superando con claridad al oro, al platino y al rodio en términos porcentuales. La plata registró un aumento del 4.54%, colocándose como el líder del grupo. Este tipo de movimiento porcentual es significativo para un metal que combina características monetarias e industriales. No se trató de una subida gradual, sino de un salto que la acercó a un nivel psicológico relevante, la zona de 90 por onza. Cuando un activo se aproxima a cifras redondas de referencia, la atención del mercado suele intensificarse debido a la concentración de órdenes y a la carga simbólica de esos niveles. El oro también avanzó, pero de forma mucho más moderada. Su incremento fue del 1.22%. Aunque positivo, el movimiento del oro quedó claramente por detrás del de la plata. Esta diferencia amplió la percepción de que el flujo de interés estuvo inclinado de forma específica hacia la plata más que hacia los metales preciosos en general. El platino mostró igualmente fortaleza, con una subida del 2.69%, alcanzando un nivel de 2.551. Este avance indica que el impulso no fue exclusivo de un solo metal, pero sí tuvo distinta intensidad según el mercado. El platino, con su fuerte componente industrial, respondió con solidez, aunque sin igualar la aceleración de la plata. El rodio también registró un movimiento al alza, con un incremento del 3% hasta un 200. Dado que el rodio es un mercado mucho más pequeño y menos líquido, sus variaciones porcentuales suelen ser más abruptas. Aún así, el hecho de que también subiera refuerza la idea de que existió un sesgo comprador dentro del segmento de metales. La comparación revela un patrón claro. Todos los metales mencionados avanzaron, pero la plata destacó con la subida más pronunciada. Esa diferencia de rendimiento sugiere que no fue simplemente un día positivo para los metales preciosos, sino una jornada donde la plata recibió una presión compradora particularmente intensa. Este liderazgo relativo es importante porque, históricamente, cuando la plata supera al oro en velocidad de subida, suele interpretarse como señal de apetito de riesgo dentro del propio sector de metales. No implica necesariamente estabilidad, pero sí indica impulso. El movimiento de la plata ocurrió en un entorno donde varios indicadores macroeconómicos apuntaban a fortaleza en los mercados tradicionales. No se trató de una jornada marcada por miedo financiero generalizado, sino por datos que, en condiciones normales, suelen respaldar activos de riesgo y ejercer presión sobre los metales preciosos. Uno de los hitos destacados fue que el índice Dow Jones Industrial Average alcanzó el nivel de 50.000 por primera vez. Este tipo de marca funciona como referencia psicológica y simbólica dentro del mercado bursátil. Alcanzar un número redondo de esa magnitud sugiere confianza en las acciones y en la evolución de las grandes empresas cotizadas. En contextos así, el flujo de capital suele dirigirse hacia renta variable en lugar de activos refugios.
Al mismo tiempo, el índice del dólar estadounidense mostró una ligera subida en la jornada, aunque su tendencia general previa había sido a la baja. Un dólar fuerte normalmente reduce el atractivo relativo de los metales preciosos, ya que estos se cotizan en esa moneda. Cuando el dólar gana terreno, el precio de los metales suele enfrentar resistencia. Sin embargo, en este caso, la plata avanzó incluso con ese factor en contra. La combinación de bolsa en máximos y dólar ligeramente al alza dibuja un escenario que, en teoría, no favorece repuntes fuertes en metales preciosos. Por eso, el comportamiento observado en la plata resulta más notable. Se produjo sin el respaldo de las condiciones macro que tradicionalmente impulsan este tipo de activos. Este desacople entre señales macroeconómicas positivas y subida de la plata refuerza la idea de que otros motores estaban influyendo en el precio. El movimiento no puede explicarse únicamente por los indicadores generales del mercado financiero. La reacción sugiere que los participantes estaban valorando factores adicionales más allá de las cifras de empleo y del desempeño bursátil. Cuando un activo se mueve con fuerza en dirección opuesta a lo que sugieren las variables macro dominantes, suele interpretarse como señal de presión estructural o de expectativas específicas dentro de su propio mercado. En este caso, la plata mostró exactamente ese tipo de comportamiento independiente. Más allá del movimiento diario, el análisis presentado se centra en la fortaleza estructural de la plata en el horizonte de largo plazo. A pesar de la reacción aparentemente contradictoria frente a los datos económicos positivos, la base fundamental del metal se describe como sólida, con factores que podrían sostener precios elevados más adelante. Uno de los elementos señalados es la influencia potencial de la política monetaria. La posibilidad de tasas de interés más bajas aparece como un factor relevante para el comportamiento futuro de los metales preciosos. En general, cuando las tasas descienden, el costo de oportunidad de mantener metales, que no generan rendimiento, también baja, lo que tiende a favorecer su demanda. En este contexto, se menciona el llamado a reducir tasas de interés y a promover un dólar más débil. Un entorno de tasas menores combinado con una divisa más suave, históricamente, ha sido compatible con precios más firmes en metales preciosos. No se presenta como una certeza inmediata, sino como una condición que, de materializarse, podría influir de manera directa en la trayectoria de la plata. El vínculo entre moneda, tasas y metales es clave porque determina los flujos de capital entre clases de activos. Si los rendimientos reales disminuyen y la moneda pierde fuerza relativa, los metales suelen ganar atractivo como reserva de valor y como instrumento de protección financiera. Dentro de esta perspectiva, la subida reciente de la plata no se interpreta como un evento aislado, sino como parte de un marco más amplio donde las variables monetarias pueden desempeñar un papel decisivo. La atención no se limita a la sesión específica, sino a la dirección de las condiciones financieras generales. El énfasis en fundamentos de largo plazo sugiere que la volatilidad de corto plazo no altera la tesis principal sobre la plata. Aunque los datos económicos puntuales puedan generar movimientos inesperados, la evaluación estructural permanece enfocada en tasas, moneda y entorno monetario. Además de los factores monetarios y macroeconómicos, el movimiento de la plata se enmarca dentro de un contexto geopolítico activo y de inventarios ajustados en los principales centros de almacenamiento y negociación. Estos elementos introducen presión adicional sobre el mercado físico y refuerzan la sensibilidad del precio ante cambios en la demanda. La geopolítica continúa siendo un componente influyente. No se presenta como un evento único, sino como una condición persistente que mantiene la incertidumbre en distintos frentes internacionales. En entornos de tensión geopolítica, los metales preciosos suelen recibir atención adicional debido a su función histórica como resguardo de valor fuera de los sistemas financieros tradicionales. Junto a este telón de fondo, se destaca la estrechez de inventarios de plata en dos puntos clave del mercado: Londres y el COMEX. Ambos representan centros críticos para el almacenamiento, la negociación y la referencia de precios del metal. Cuando los inventarios disponibles en estos lugares son limitados, la elasticidad de la oferta inmediata se reduce. Inventarios ajustados implican que hay menos metal fácilmente disponible para entrega o para satisfacer incrementos rápidos de demanda. Esta condición no determina por sí sola una subida de precios, pero aumenta la probabilidad de movimientos más bruscos cuando entra presión compradora. El mercado se vuelve más sensible a órdenes grandes y a cambios en expectativas. La combinación de incertidumbre geopolítica y existencias restringidas crea un entorno donde la percepción de escasez puede ganar protagonismo. Incluso sin una interrupción concreta de suministro, la mera estrechez en los niveles disponibles puede alterar el comportamiento de los participantes del mercado. Dentro de este marco, el avance de la plata no aparece como un fenómeno puramente técnico ni exclusivamente macroeconómico.
También se vincula a la estructura física del mercado y a la disponibilidad real del metal en los principales centros de referencia. El análisis de la demanda muestra una imagen mixta pero estructuralmente ajustada. Aunque la demanda total de plata ha disminuido desde 2022, la relación entre consumo y oferta sigue siendo desequilibrada. La cantidad requerida por el mercado continúa superando la producción disponible, manteniendo presión sobre el balance general. Dentro de ese panorama, la inversión en plata física ocupa un lugar destacado. Se proyecta que la inversión en metal físico aumente un 20%, alcanzando un máximo de 3 años de aproximadamente 227 millones de onzas. Este incremento esperado indica que, aun con variaciones en otras áreas de consumo, el interés directo por poseer plata tangible se mantiene firme. La inversión física tiene características distintas frente a la demanda financiera en papel. Requiere adquisición, almacenamiento y entrega real del metal, lo que impacta de manera más directa sobre los inventarios disponibles. Cuando esta categoría crece, la presión sobre existencias puede sentirse con mayor intensidad que en instrumentos puramente financieros. El contraste entre caída de demanda total desde 2022 y aumento proyectado en inversión física sugiere un cambio en la composición del consumo más que un debilitamiento uniforme. No toda la demanda se comporta igual. Algunos segmentos se moderan, mientras otros se expanden. Este desplazamiento interno es relevante porque modifica qué parte del mercado ejerce más influencia sobre el suministro disponible. Un mayor peso de la inversión física implica que una porción más grande de la plata adquirida tiende a retirarse de la circulación activa de corto plazo. El resultado es un mercado donde, pese a ajustes en ciertas áreas de uso, la presión neta sobre la oferta no desaparece. La dinámica sigue mostrando una demanda efectiva que excede la disponibilidad, con la inversión física como uno de los motores principales de ese desequilibrio. La estructura de la demanda de plata no es uniforme y presenta comportamientos distintos según el sector. Mientras algunas áreas muestran señales de desaceleración, otras mantienen suficiente peso como para que la demanda total continúe superando la oferta. Esta distribución desigual es central para entender por qué el mercado sigue proyectando un déficit. En el frente industrial, se anticipa una caída en la demanda vinculada al sector fotovoltaico. Este segmento ha sido uno de los motores más visibles del consumo de plata en años recientes. Una reducción en ese componente implica una menor absorción directa de metal por parte de esa industria específica. Sin embargo, no se plantea como una eliminación completa de la demanda industrial. Al mismo tiempo, se señala que la electrificación de la economía global podría compensar parte de esa debilidad. El proceso de electrificación requiere aplicaciones donde la plata participa por sus propiedades conductivas. Aunque no se cuantifica una compensación total, sí se indica que este factor puede amortiguar parcialmente la disminución en fotovoltaica. En el segmento de joyería, la proyección también apunta a un retroceso. Se estima una caída cercana al 10% en la demanda de plata para joyas. Este descenso contribuye a la moderación de la demanda total, pero no es suficiente para equilibrar completamente el mercado frente a la oferta disponible. A pesar de estas reducciones sectoriales, fotovoltaica y joyería, la suma de todas las categorías de consumo todavía supera la producción esperada. El balance final continúa mostrando un faltante. La proyección indica un déficit de mercado cercano a 67 millones de onzas. Un déficit implica que la cantidad total requerida excede la cantidad total suministrada durante el periodo considerado. Esa brecha no describe un evento puntual, sino una condición de desequilibrio agregado. Bajo este escenario, incluso con debilidad en ciertos segmentos, la presión estructural sobre el mercado de la plata permanece vigente. Las expectativas de analistas institucionales aportan otra capa de contexto sobre la trayectoria de la plata. Las proyecciones citadas sitúan el precio promedio en niveles significativamente superiores a los del año anterior, lo que refuerza la percepción de un cambio de rango en la valoración del metal. Una de las estimaciones indica que la plata podría promediar alrededor de 81 por onza durante el año en curso, más del doble del promedio del año previo. Esta cifra no describe un máximo puntual, sino un promedio anual esperado, lo que implica la posibilidad de oscilaciones alrededor de ese nivel a lo largo del periodo. Las previsiones extendidas mantienen cifras similares hacia adelante. Se plantea que el promedio podría situarse también cerca de 81 por onza en 2026 y subir hacia 85 en 2027. Estas proyecciones no garantizan resultados, pero reflejan una expectativa de precios sostenidos en un rango elevado comparado con etapas anteriores. Otro indicador clave es la relación oro-plata. El ratio se sitúa en 60.3, el nivel más cercano observado en aproximadamente 15 años. Esta relación expresa cuántas onzas de plata equivalen al precio de una onza de oro.
Cuando el ratio disminuye, indica que la plata está rindiendo relativamente mejor frente al oro. Un ratio en ese nivel sugiere una fortaleza relativa de la plata dentro del complejo de metales preciosos. No describe dirección futura por sí mismo, pero sí confirma el desempeño comparativo reciente. La cercanía a mínimos de largo plazo en la relación refuerza la lectura de que la plata ha ganado terreno frente al metal dorado. Con proyecciones de precio elevadas y una relación oro-plata comprimida, el panorama presentado combina expectativas institucionales firmes con señales de rendimiento relativo destacado. Con esto, se completa la estructura completa del documental, basada exclusivamente en los puntos proporcionados.